¿Sabías que existen embarazos que se pueden prolongar o extender mucho más allá de los meses o las semanas que normalmente debe de tener? Pues sí, esto nosotros lo llamamos embarazo prolongado y esto conlleva a más riesgos, posibles complicaciones, enfermedades de los bebés e incluso pudiendo llegar a la muerte fetal. Bueno, si estás embarazada, quédate en este video que estaré hablando acerca del embarazo prolongado. ¿Cómo también lo conocemos el embarazo prolongado? Bueno, el embarazo prolongado lo conocemos por otros nombres. Primeramente, embarazo prolongado, embarazo postérmino y embarazo postmaduro. Todos esto de aquí nos lleva a una sola definición, que es una gestación que cronológicamente alcanza o supera las 42 semanas o 294 días desde la fecha de la última menstruación. Fecha de última menstruación me refiero a una fecha que sea exacta, que la paciente me diga, no, yo recuerdo que esa fecha fue mi último periodo menstrual y yo soy regular, o sea, una paciente que sea cíclica, o sea, que todos los meses vea regularmente su menstruación. Entonces, ahí nosotros podemos decir que es una fecha de última menstruación confiable. ¿Cuáles son los riesgos del embarazo prolongado? Los riesgos del embarazo prolongado es, primero, la muerte fetal intrauterina. La paciente manifiesta, indica, no, yo no siento a mi bebé, no siento los movimientos de mi bebé. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que correr para confirmar si es o no es una muerte fetal intrauterina. Muerte intraparto cuando se prolonga más allá de las 42 semanas o 41 semanas en adelante, hay más riesgo de que se produzca el fallecimiento en el momento que está todo en el trabajo de parto o en el parto. Entonces, ojo, por eso tiene que ser bien monitorizado el bebé, bien monitorizado la frecuencia cardíaca, si es posible con ecografía y flujo Doppler. Y muerte neonatal. Se produjo el parto, le realizaron la cesárea. ¿Qué sucede? Nació el bebé, nació tal vez con un Apgar disminuido, o sea, sale deprimido el bebé, sale mal, pero está con vida, sale el bebé y luego de unas cuantas horas termina por fallecer. ¿Por qué? Porque ha habido justamente este embarazo prolongado, el cual no lo han diagnosticado a tiempo. ¿Ya? También se produce lo que es una insuficiencia placentaria. La función de la placenta tiene cierto límite, 41 semanas máximo. Si se extiende mucho más allá, ya no nutre lo que tiene que nutrir al bebé. Comienza a disminuir lo que es el paso del oxígeno, disminución también de los nutrientes, etcétera. Y conlleva a más riesgo también para que se produzcan todos estos tipos de enfermedades o patologías como la muerte intrauterina, muerte intraparto y posterior a la muerte neonatal. ¿Qué conlleva también el embarazo prolongado? A un oligohidramnios. Oligohidramnios. O sea, hay una disminución del líquido amniótico y un retardo de crecimiento intrauterino. Cuando decimos un retardo de crecimiento intrauterino, es que el bebé está pequeño. Puede ser que sea a término, puede ser que tenga las 40 semanas, tenga 38, 39 semanas, pero se realiza una ecografía y le dicen, no, usted tiene solamente 35 semanas. Entonces, ese diagnóstico no se lo puede hacer con la última ecografía, sino que tiene que ser en base a las primeras ecografías y mucho mejor si es el médico que le está llevando el control. Por eso es muy importante un buen control. Listo, esos son los riesgos. También podemos encontrar entre los riesgos del embarazo prolongado aspiración meconial. Meconio es la popó que, que expulsa el bebé dentro del útero. Entonces, aspira su propia popó el bebé y hay más riesgo de complicaciones como distrés respiratorio. O sea, no puede respirar posterior ya al nacimiento, distrés, dificultad al respirar del bebé, se complica el bebé, distocias en el trabajo de parto. Cuando yo manifiesto, yo indico distocias del trabajo de parto, me refiero que hay dificultades en el trabajo de parto. Imaginemos una distocia, que el bebé venga sentado.
Entonces, si viene sentado, ya se convierte en una distocia de trabajo de parto. O que sea muy grande, tenga un peso muy elevado el bebé, entonces hay más riesgo de que haya distocias, que haya dificultad para salir el bebé. En esos casos ha habido que se queda el hombro, no termina de descender el hombro, se queda el hombro atrapado y hay que hacer ciertas maniobras. Y por eso es muy importante que un profesional que sea capacitado en atender partos, te atienda. Y termina todo esto con la cesárea. Entonces, ojo con eso. ¿Cómo nosotros podemos confundir el embarazo prolongado? Hay muchas maneras en que a veces el paciente o el profesional de salud se confunde con un embarazo prolongado. Ya sabemos que es de 41 semanas en vías de prolongación. Hay mucho riesgo, más aún 42 semanas, que ya es el embarazo prolongado. ¿Cómo nos podemos confundir o cómo se puede confundir el paciente o el profesional? Primero, con la macrosomía fetal. Imagínate, tiene 35 semanas nomás, pero la mamá es diabética. La mayoría de las pacientes, o sí, en su gran mayoría, las diabéticas provocan justamente esto, que los bebés crezcan exageradamente. Y le hacen una ecografía a las 35 semanas y le dice, tú tienes 40 semanas. ¿Pero por qué? Porque solamente le está midiendo, solamente le está dando las medidas o la biometría del bebé o del producto. Y suele relacionarse esas medidas con la edad gestacional, cuando en realidad no siempre es así. Hay que ver muchos factores más. Por ejemplo, como ya le dije anteriormente, por la primera ecografía, que es lo más adecuado para sacar la edad gestacional aproximada, y también por la fecha de última menstruación, que más adelante vamos a ver los diagnósticos diferenciales más específico. Retardo de crecimiento intrauterino. Dicen, no, mi bebito recién me hizo una ecografía. Pacientes que no se han hecho ecografías en el primer trimestre o pacientes que no han llevado un control adecuado. Dice, no, mi ecografista me dijo que yo tenía recién 32 semanas. Valoramos, realizamos todo lo que hay que realizar y hay un sufrimiento. Vemos que la placenta está ya en proceso de envejecimiento. Y todos estos parámetros nos dan una señal a que este bebé probablemente tenga un retardo de crecimiento y que no tenga las semanas que dice que tiene, perdón. Entonces, con todos estos parámetros, nosotros podemos decir probablemente sea un retardo de crecimiento y tenga más semanas de lo que realmente parece. ¿Por qué? Porque el bebé está pequeño, pero en realidad tiene más semanas, puede tener 38, 40 semanas, pero los bebitos son pequeños. Esto es producto de varios factores. Una que se me viene ahora en la mente es producto a veces de las hipertensiones o la preeclampsia, que es un tema muy aparte, pero que hay que también saberlo para este tipo de diagnóstico. También lo que es la fecha de última menstruación incierta, la paciente que no sabe cuál fue su fecha de última menstruación, se suele esto confundir y dan falsos diagnósticos de embarazos prolongados. Por eso, una fecha de última menstruación tenemos que saberla evaluar. Que la paciente me diga, sí, yo estoy segura que este día yo menstrué y que sea cíclica, o sea, que sea regular en lo que es la menstruación. Entonces, vamos a relacionar la fecha de última menstruación y las ecografías, porque aquí está la base como para poder sacar un diagnóstico definitivo para ver si estamos ante un embarazo prolongado o no. Como yo les había dicho anteriormente, en la fecha de última menstruación, de este lado de la fecha de última menstruación, tiene que ser confiable. ¿Cómo nosotros sabemos si es confiable? Porque tienen que ser cíclicas. Cuando me refiero a cíclicas, que sea la paciente regular, todos los meses que vea menstruación. De esa manera, nosotros podemos estar un poquito más confiados que sí, podemos guiarnos por esa fecha de última menstruación que nos está indicando la paciente. Y también por los anticonceptivos, que no esté tomando anticonceptivos, porque eso también va a provocar irregularidad a veces en la menstruación. ¿Ya? Y por medio de lo que es la ecografía, nosotros nos valemos mucho más
no de las ecografías del segundo y del tercer trimestre, sino más bien del primer trimestre, por lo que tiene máximo con un margen máximo de una semana de diferencia. Por ejemplo, si la fecha de última menstruación me da para 5 semanas y la ecografía me dice que no, que tiene 8 semanas, ¿a quién yo le creo? Yo le creo a la ecografía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me da máximo un margen de error de una semana. Entonces, estamos hablando de que la fecha de última menstruación no es confiable. En el segundo trimestre también podemos nosotros evaluar por medio de la ecografía para sacar una edad gestacional o las semanas que tiene de embarazo. Esta nos da con un margen de error de máximo 2 semanas. Y en el tercer trimestre también podemos evaluar, sin embargo, ya nos da con un margen de error de 3 semanas. Bueno, ahí está la respuesta de algunos pacientes que me dicen, doctor, por a mí me sacaron 30 semanas, 35 semanas, pero por la primera ecografía me da otra semana. Pues aquí le estoy dando la respuesta. En el tercer trimestre el margen de error es de 3 semanas. Así que preferiblemente más valoren por el primer trimestre, la ecografía del primer trimestre. Listo, entonces seguimos. ¿Cuál es el tratamiento para el embarazo prolongado? ¿Qué vamos a hacer ante el embarazo prolongado? Bueno, hay dos alternativas, parto vaginal o cesárea, o sea, terminar el embarazo por vía alta. Pero antes de llegar al parto, antes de llegar a la cesárea, tenemos que confirmar que el bebé esté bien, o sea, que el feto esté en condiciones adecuadas para nosotros tomar una decisión. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del bienestar fetal. ¿Qué hacemos para saber si está bien o no el bebé? Dos cosas fundamentales. Monitoreo fetal y ecografía. Con el monitoreo fetal, las pacientes que ya tienen experiencia, que ya han estado en un hospital, le han hecho monitoreo fetal, vemos muchísimos parámetros. ¿Qué es lo que vemos en el monitoreo fetal? Que haya reactividad, que haya movimientos del bebé, que haya actividad o no hay actividad y que haya variabilidad en lo que es la frecuencia cardíaca fetal. Bueno, esto ya es un poquito más para médicos, pero con que ustedes conozcan que le hacen esto, monitoreo fetal, ¿sí? Y le dicen, sí, está reactivo, está bien, está categoría 1, listo. Tenemos un punto a favor para ayudarla por medio del parto. Y dos, por medio de la ecografía. ¿Qué hacemos nosotros en la ecografía? Bueno, primeramente vemos la presentación del producto, la presentación del bebé. Si está cefálico, listo. Podemos, por ese medio, ayudarla para el parto vía vaginal. Segundo, si está transverso, descartado. Si está transverso, no va a poder salir por vía vaginal. Tercero, flujo Doppler. ¿A qué nosotros nos referimos con flujo Doppler? En la cabeza del bebé, nosotros medimos por medio de flujo la arteria cerebral media y también por medio del cordón umbilical. Arteria cerebral media. Relacionamos con la arteria del cordón umbilical y relacionamos. Si nos da un parámetro, unos índices mayor a 1, perfecto, no está en sufrimiento fetal el bebé, podemos optar por vía vaginal el parto. Pero si todos estos parámetros del bienestar fetal nos dan negativo, por ejemplo, la ecografía flujo Doppler me dio menos de 1, o el monitoreo fetal está categoría 2, categoría 3, está sufriendo el bebé. En conclusión, esto es para ver si está sufriendo o no. Si está sufriendo el bebé, no podemos optar por un parto normal, salvo que ya esté completa la paciente, salvo que esté súper avanzada en el trabajo de parto, podríamos hacerlo. Sin embargo, si ya vemos estos parámetros que están alterados, tenemos que recurrir rápidamente a una cesárea de emergencia. Listo, entonces concluimos, sufrimiento fetal, macrosomía, distosia de presentación y si es gemelar también, vemos que no se ha hecho los controles, no sabe que tiene dos bebés gemelar, entonces la opción sería por vía cesárea. Sin embargo, yo he atendido también partos por vía vaginal cuando son gemelares, pero depende muchísimo de cómo estén ubicados los bebés, cómo sea la presentación, bueno, depende de muchos factores que solamente se lo puede hacer mediante una valoración.
Bueno, yo sé que esta información ha sido de mucha ayuda. Suscríbete a mi canal. Para mis pacientes acá de Santa Elena, Ecuador, pueden escribirme a mi WhatsApp. O una cosa antes de despedirme totalmente. Las pacientes que me escriben, lo que yo puedo hacer es orientar por WhatsApp o orientar por medio de un mensaje. Sin embargo, no te puedo recetar, no te puedo dar un diagnóstico definitivo ya que no te estoy valorando personalmente. Bueno, espero comprendan, tengan excelente día. Bendiciones.